Con ustedes, el ingeniero Gustavo Pellicer. Bueno, vamos a tratar este tema tan particular que tiene que ver con una alternativa de formación, una alternativa de trayectoria formativa en la modalidad. Es una alternativa que tiene su tradición. En Argentina, esta tradición de formar en la franja horaria, digamos, de lo que normalmente se ha denominado nocturnidad, ¿no? Turnos nocturnos, planteó siempre muchos desafíos. Como antecedentes, no solamente lo que generalmente se conoce en el sistema, que fue lo regulado por el Consejo Nacional de Educación Técnica para el turno nocturno, sino que son alternativas de trayectorias formativas que son previas a esto que en algún momento regulaba CONET. Ya las escuelas industriales de la nación, previas a la creación del CONET, tenían entre sus ofertas una oferta de nocturnidad para la formación de los técnicos. Inicialmente el CONET pensó atender a determinados grupos de población con determinadas necesidades en una alternativa que fuera diferente a la del régimen regular, y en este sentido, tomando, digamos, la estructura clásica de trayectoria de formación de técnicos, pensó también en un ciclado equivalente, ¿no? 2 ciclos, un primer ciclo, un segundo ciclo. Un primer ciclo que contemplaba cierta duración en años, un segundo ciclo que pensaba también la duración en otro conjunto de años. Dado que una de las restricciones que uno tiene en este tipo de alternativas, que es la dimensión del tiempo, ustedes recuerdan lo que hablábamos ayer respecto de los recursos a la hora de pensar espacios curriculares, una es justamente el tiempo. Pensar en un turno nocturno para determinada población implica hacer ciertas consideraciones de poder lograr cierta eficiencia y eficacia en la utilización de este recurso. Es así que en esos modelos originales, esos modelos iniciales que nos sirven como antecedentes para tratar el tema, la duración de la hora cátedra era una duración diferente de la duración de la hora cátedra del régimen regular. Ya previo a los planes de estudio que se establecieron en el 65 por el CONET para este formato, se utilizaba una duración de hora cátedra menor a la del régimen diurno regular. El CONET en su momento estableció 45 horas cátedra semanales para el régimen regular, en donde la hora cátedra era de 40 minutos, y para lo que era el régimen nocturno, como alternativa de trayectoria formativa, planteaba una hora que duraba 35 minutos. Pero quienes hicieran esta alternativa de trayectoria debían cumplir determinados requisitos para poder formarse como técnicos y tener una formación equivalente a la del régimen regular. Entonces, la duración en años de ambos ciclos era más larga. Tanto el primer ciclo como el segundo ciclo tenían 4 años. Es decir, que quienes de alguna manera necesitaban optar por esta oferta de nocturnidad tenían un primer ciclo de 4 años y un segundo ciclo de
4 años también, con una duración de hora cátedra menor, pero el número de horas cátedra era el mismo que la del régimen regular. Obviamente esto para que la totalidad de la carga horaria pudiera caber en la franja etaria pensada para la nocturnidad. Con posterioridad había algunos problemas que surgían para la primera etapa del desarrollo de ese primer ciclo, y inmediatamente al poco tiempo de implementar esta regulación, el CONE achicó la duración en años del primer ciclo, pasándola de 4 a 3. Y lo que más se extendió en el sistema CONE hasta que se disuelve fue una duración de 7 años, en donde teníamos un primer ciclo de 3 años, un segundo ciclo de 4 años, con estas duraciones de cargas horarias. Pero había una exigencia para preservar la naturaleza de la educación técnico-profesional de pedir ciertos requisitos a los estudiantes que abordaban este tipo de alternativa, que era cumplir con algunas exigencias de experiencia laboral que permitiera compensar carga horaria y compensar algunos saberes que se adquirían en el régimen regular a través de otras estrategias. Bueno, ustedes saben, el Consejo Nacional se disuelve en el año 95, hay un decreto presidencial reglamentario de la Ley Federal de Educación, que fue el decreto 606, disuelve el CONET, crea ese decreto el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el ámbito del instituto crea el Consejo Nacional de Educación Trabajo, preservando de esta manera dentro del Ministerio de Educación un ámbito de discusión de las ofertas de carácter tripartito como lo tenía el Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONE. Esta representación de los trabajadores, del Estado y de los empleadores a través de ese consejo. Transcurren las transformaciones educativas que todos conocemos, para bien, para mal, muchas veces mal hechas. Obviamente, previo a esta normativa, en el año 92, ustedes saben que la ley 24.049 transfiere todas las instituciones que estaban bajo la gestión nacional. Es decir, que en el caso de educación técnica, las escuelas nacionales de educación técnica pasan a depender de las jurisdicciones. Son la famosa ley de transferencia del sistema que se hizo a través de convenios con las provincias. Pero en esa transferencia y en esos procesos de transformación que se fueron dando, que no solamente son de ese momento, hubo procesos de transformación anteriores. Yo les decía que previo al CONE ya teníamos un sistema de educación técnica en donde había una alternativa de nocturnidad también, que tuvo su normalización, su sistematización y organización mientras el CONET gestionó el sistema nacional. Pero durante todas estas transformaciones, esa alternativa, ese régimen que daba respuesta a determinadas necesidades de la población fue teniendo modificaciones. Tuvo modificaciones en el orden de la jurisdicción nacional mientras las instituciones pertenecían a la nación, algunas de ellas, apenas el 10% de lo que existe hoy. Tuvo transformaciones en cada una de las jurisdicciones, ya con la transferencia. Tanto es así que en alguna jurisdicción ese segundo ciclo de los turnos nocturnos tuvo una disminución también en carga horaria. Se transformó en alguna jurisdicción en 3 años de segundo ciclo. Con lo cual quedó
una duración anual equivalente a la duración del régimen regular. Digo, en términos de años, no de cargas horarias, de años, porque siguió manteniéndose para ese régimen alternativo la disminución que ya había de carga horaria de la hora cátedra. Con lo cual, si bien ahí hay algunas cuestiones y condiciones a considerar de la población que atiende, empezó a generar una diferencia en los resultados de la formación respecto del régimen regular. Por lo menos no se podía fundamentar desde la concepción del diseño. A veces aparecieron ciertos fundamentos de que esa alternativa era pertinente y eficaz en cuanto a la preservación de los títulos y la preservación de la formación, pero no estaba debidamente fundamentado y registrado esto. Lo cierto es que a 2003, gran discusión de todo el sistema educativo, de las transformaciones y de los problemas generados por la Ley Federal de Educación, no solamente en el caso de la alternativa del régimen nocturno, sino del régimen regular y de otras alternativas de trayectorias formativas que conducen a titulaciones de técnico, como pueden ser los regímenes de alternancia, el sistema, no sé si algunos lo conocieron, el sistema dual, por ejemplo. Teníamos en cada jurisdicción, en cada institución, una dispersión muy grande de planes de estudio, de diseños curriculares, de enfoques curriculares respecto de estas alternativas. Y obviamente, en todas estas transformaciones que se fueron dando, estas alternativas, que no son la alternativa mayoritaria del régimen regular, obviamente, fueron relegadas. La atención que se le dio a este tipo de alternativa fue mínima. Con lo cual, siempre que aparecía una nueva normativa nacional, una nueva regulación, refiere o refería a el gran volumen de alternativa de régimen regular. Cuando en 2003 tenemos estos problemas, tanto en la jurisdicción nacional como en el ámbito del Consejo Federal, donde se discuten las políticas jurisdiccionales, se entiende que debía generarse algún tipo de normativa, que después queda contemplada en la Ley de Educación Técnico Profesional y en su regulación, que pudiera de alguna manera ir conduciendo y sobre todo preservando la calidad de los títulos de técnicos y los certificados de formación profesional. Entonces, cuando se establece la normativa, se piensa no solamente en el régimen regular, sino también en estos tres casos que son los más emblemáticos que les decía: el régimen nocturno, el régimen de alternancia y el sistema dual, que queda por ahí algún caso, sobre todo por ahí en gestión privada. Pero se piensa en algún instrumento que permitiera, ¿sí?, preservar en el orden nacional, como estrategia principal y primordial, esta formación, y que respondiera a determinados títulos de calidad. Por eso la ley, cuando se establece en 2005, habla del proceso de homologación de títulos. Y si uno mira bien la normativa de homologación, lo que le da sentido es que, independientemente de las alternativas que haya en las trayectorias formativas, ya sea de régimen regular o de otros regímenes, se deben preservar en las formaciones
determinados contenidos correspondientes a un perfil profesional que deben tener todos los técnicos de determinada especialidad, independientemente del régimen. Inclusive, la homologación de títulos refiere también a posibilidades de respetar ciertas tradiciones en las denominaciones de los títulos. Si bien en el orden federal acordamos entre todas las jurisdicciones que hay un título de referencia, como la homologación entre sus criterios dice que se deben respetar las decisiones jurisdiccionales, si una jurisdicción, por la causa que fuera, por tradición o de alguna otra causa, prefiere conservar una denominación diferente de la del título de referencia, de la denominación del título de referencia, lo puede hacer. Y este es el sentido también de la homologación. Por ejemplo, ustedes saben que tradicionalmente había en Argentina una denominación para un título que era el de mecánico electricista, ¿sí? Previo al CONET, el CONET lo ratifica en el 65 con el decreto 1574, y algunas jurisdicciones mantuvieron esto, pero posteriores modificaciones, actualizaciones de ese perfil profesional, consultado con distintos actores sociales del mundo de la producción, del trabajo, consensuado con gran parte de especialistas del sistema educativo, se decidió en su momento que la denominación para el perfil profesional que ocupa a esas actividades fuera el de equipos e instalaciones electromecánicas, que es el título que figura como denominación de referencia en los marcos de referencia para los procesos de homologación. Ahora, si una jurisdicción quiso mantener la denominación mecánico-electricista, cuando ingresa ese título al proceso de homologación, que ingresa obviamente con su correspondiente plan de estudios, se hace un análisis comparativo del plan con los elementos del marco de referencia, y si se cumple, finalmente del análisis surge un dictamen de homologación favorable que dice que el título de mecánico electricista de la jurisdicción X está homologado al título de referencia y del marco de referencia aprobado por el Consejo Federal, resolución tanto, ¿sí? Es decir, se homologa ese título contra el de referencia. Obviamente todo el análisis se hace a través de un análisis de plan de estudio con los parámetros acordados que están en esos documentos de marcos de referencia. Los parámetros que establece la homologación para poder llevar adelante el proceso son algunas cuestiones que son claves para preservar título y perfil profesional. Son parámetros que en realidad no hablan de enfoque curricular, no hablan de plan de estudio, no hay una estructura curricular en el marco de referencia. El marco de referencia no es un plan de estudios, simplemente son algunas cuestiones que permiten llevar adelante ese análisis comparativo de un diseño que se realiza en una determinada jurisdicción en función de su autonomía y la autonomía que le da la ley. Pero sí son cuestiones mínimas que debemos preservar para la movilidad de los técnicos, para la movilidad de los estudiantes de la modalidad de educación técnico profesional. Entonces, teniendo claro este concepto, como dice por ahí, en uno de los puntos, en el último punto, como principio rector general, el reconocimiento nacional de un régimen alternativo como este debe responder a los requisitos del proceso de homologación como instrumento de mejora de la calidad. Es decir,
En un régimen temporal que llamamos de nocturnidad, porque hace referencia al proceso cotidiano, diario, semanal, ese régimen debe responder, debe estar atado, debe vincularse a una trayectoria de formación que pueda ser reconocida a través de un proceso de homologación. Podemos tener para ese título, obviamente, un plan de estudio de régimen regular, el gran porcentaje es diurno, un plan de estudio que responde a un marco de referencia determinado, pero también podemos tener una alternativa diferente de una trayectoria de formación que tendrá ciertos requisitos, que también conduce a ese mismo título del régimen regular, pero que perfectamente puede ser homologado a un determinado título de referencia en las condiciones que establece un marco de referencia acordado. Los marcos de referencia obviamente hablan de cargas horarias mínimas que se deben cumplir, habla de contenidos mínimos, habla principalmente, si ustedes recuerdan lo que hablábamos ayer, de alcanzar ciertas capacidades profesionales de nuestros estudiantes que permitan que, una vez inserto ese egresado en un sector reproductivo, en un nicho ocupacional, pueda manifestar las competencias profesionales que se identifican en el perfil profesional. Sí, yendo un poco a lo que decía Humberto Javier José hoy en términos de competencias. Obviamente un régimen de este tipo está atendiendo a determinada población que tiene ciertas condiciones sociales. Por eso, en ese tercer punto ahí, uno dice que este régimen responde a trayectorias formativas, alternativas, integradas en una propuesta institucional, porque las instituciones normalmente atienden a más de un régimen, con el propósito de que los estudiantes que están bajo ciertas condiciones sociales ejerzan su derecho a la ETP. Pero obviamente hay derechos y obligaciones. Si hay un régimen alternativo como el de nocturnos, donde estamos formando maestros mayores de obra, evidentemente hay ciertas obligaciones que debemos cumplir. ¿Cuáles son las obligaciones a nivel federal? Las de los marcos de referencia correspondientes al maestro mayor de obra. Recuerden que acá estamos hablando de trayectorias que forman profesionales. Miguel, también Jorge Zavala ayer. Si hay algo que nos caracteriza en la modalidad es que formamos profesionales, ya sea de educación técnica o de formación profesional, formamos profesionales. Y eso lo tenemos que preservar independientemente de los regímenes, del régimen regular, del régimen de alternancia, del régimen nocturno, del sistema dual. Entonces me parece que esto es como un principio rector general que no podemos soslayar en ningún régimen. Por lo tanto, el plan de estudio que desarrollemos debe conducir a un título que responde a un perfil profesional que tenemos acordado. Hay habilitaciones profesionales que debemos preservar. Y entonces, bueno, ahí vienen esas condiciones sociales de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos las necesidades que tiene determinado grupo de población con estas obligaciones generales que nos exige el ejercicio profesional y que a su vez son exigencias que se hacen hacia el sistema educativo? Cuando yo ayer les decía, debemos desarrollar en los estudiantes determinadas capacidades profesionales, eso ya son capacidades en términos de objetivo, independientemente del plan. Yo necesito que un técnico electricista desarrolle a lo largo de su formación ciertas capacidades de análisis de circuitos eléctricos, por ejemplo.
Esa capacidad de análisis los docentes podrán evaluarla a través de ciertos indicadores. Bueno, en los diseños, en algunos enfoques curriculares los denominamos evidencias del alcance de esas capacidades, que el equipo docente puede obtenerlas a través de lo que llamamos formas de evidencia, que son exámenes, pruebas, proyectos, etcétera, que son indicadores que los docentes van obteniendo a través del proceso de aprendizaje. Cuando los docentes consideran que este estudiante ha alcanzado determinada capacidad, evidentemente puede ese estudiante promover ese proceso de aprendizaje, esas materias o esos módulos, dependiendo de qué estemos considerando. Pero es importante porque también podemos plantear, en términos de objetivos operacionales de formación, un régimen que considere las capacidades profesionales también. Ahora, el conjunto de actividades formativas que desarrollan esas capacidades, evidentemente, son actividades formativas que nos plantean un desafío en el régimen regular y otro desafío en un régimen nocturno, por ejemplo, en donde tenemos una restricción de tiempos. Entonces, ahí aparecen las cuestiones pedagógicas, el conocimiento pedagógico, el fundamento pedagógico para plantear determinadas actividades que en un régimen que tiene restricción de tiempo permita que esos estudiantes adquieran esas capacidades, que son las mismas que va a adquirir el estudiante que está en el régimen regular. Uno se pregunta, ¿se puede hacer? Sí, me parece que sí, está demostrado y hay muchos ejemplos de que esto se puede hacer. Yo cuando les decía, miramos el panorama a nivel nacional después de varios años de dejar implementar el régimen nocturno, vemos que hay muchos modelos de régimen. Hay algunos que solamente consideran el segundo ciclo en la nocturnidad, no lo permiten en el primer ciclo, otros que sí lo permiten en el primer ciclo, otros que tienen un segundo ciclo que preservó el esquema CONE de 4 años, otros que han achicado la duración en años. Yo creo que ahí lo importante es que podamos evaluar que mediante determinadas actividades formativas se pueden alcanzar las capacidades profesionales que los marcos de referencia a nivel federal establecen y que son las capacidades que permiten que después el técnico manifieste determinados desempeños, que puedan preservarse las habilitaciones profesionales, que un colegio profesional pueda hacer su control de policía y decir si, independientemente del régimen, este técnico está capacitado para ejercer. Obviamente los estudiantes en este régimen de nocturno tienen distintas condiciones sociales, por alguna causa no están en el régimen regular. Esta alternativa de formación creemos que debe contemplarlo y obviamente es un derecho. Ahí hay cierta difusidad en el tema de la franja etaria. Normalmente en el régimen nocturno encontramos estudiantes de distintas edades y me parece que esto hay que atenderlo, es muy rico, hay muy buenas experiencias a la hora de desarrollar actividades formativas con grupos de personas que tienen distintas edades. Se ven cuestiones muy interesantes en el tema de cómo los jóvenes mayores apoyan a los jóvenes más menores, los adultos inclusive. Hay experiencias en donde hemos visto, o yo por lo menos en casos personales, que una familia, padre maestro mayor de obra, hijo que no alcanzó a ser maestro mayor de obra, otro hijo más chico que le gusta, que está trabajando en la empresa del padre,
padre le dice: muchachos, necesitamos que ustedes obtengan un título porque necesito que después puedan firmar los trabajos que hacemos, que sean reconocidos en los colegios, que las encomiendas profesionales las puedan desarrollar. Y entonces está la familia haciendo esa trayectoria de formación en un nocturno. Y es muy interesante el vínculo que se da, ¿no?, en esa variación, en esa franja de edades, ¿no?, esa franja etaria. Obviamente ahí debemos recurrir a la pedagogía, a los pedagogos que nos planteen cuáles son los fundamentos para poder decir que determinadas capacidades se adquieren en tiempos más cortos. Obviamente hay un funcionamiento del grupo de estudiantes, del grupo de formación, que permite que ese tiempo sea mejor aprovechado. Hay capacidades de baja, experiencias de vida, que permiten otros intereses, otras motivaciones que permiten que los tiempos sean más eficaces a la hora de desarrollar determinadas capacidades. Obviamente en el régimen regular, con otra franja etaria que es regular, de los 12 a los 18 años, las motivaciones son otras, las preocupaciones son otras, hay otra adolescencia, y entonces por ahí los tiempos son diferentes. Pero obviamente estas cuestiones, para que se puedan preservar los títulos, deben ser consideradas. Los requisitos de ingreso en este tipo de trayectoria, en este tipo de alternativa, deben ser muy estrictos y cumplimentados. Si no, aparecen ciertas injusticias respecto de la formación, de la carga horaria de un régimen regular con respecto a estas alternativas. Y realmente empezamos a tener dudas de si ese título de régimen nocturno, o de alternancia, o de otro régimen, es equivalente al del régimen regular diurno. Una de las cuestiones que son innovadoras en la Ley de Educación Técnico Profesional y que nos plantea todo un desafío, yo ya lo planteé en Mendoza en el otro congreso de UDA, es el del campo de la práctica profesionalizante. Si bien muchas instituciones, previos a la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, desarrollaban este tipo de actividad formativa con el concepto de la práctica profesionalizante que tenemos ya desarrollado a lo largo de más de 8 años, no estaba organizado y sistematizado. La ley lo plantea como un campo de formación que se debe exigir en las trayectorias de formación de los técnicos, en las trayectorias de formación en oficios, todos aquellos que aborden formación profesional, es decir, en todas aquellas formaciones que conducen a un perfil profesional. Es el campo formativo por excelencia que vincula plan de estudio con perfil profesional. Y entonces nos plantea también todo un desafío a la hora de pensar en una trayectoria alternativa que tiene restricción de tiempos. Con lo cual empiezan a aparecer ciertas exigencias a los estudiantes para poder cumplir con ese campo de la práctica profesionalizante. Pero ahí vuelve este concepto que ya tenía el CONE. Si ustedes miran la reglamentación, para el régimen nocturno, a los candidatos al régimen se les exigía una experiencia laboral. Es decir, no es que estábamos achicando gratuitamente la carga horaria. Al candidato, al estudiante, se le exigía una certificación de que estaba desarrollando ciertas actividades en el mundo del trabajo, y entonces eso le permitía a la institución educativa que lleva adelante el régimen acreditar un aspecto de la formación vinculada a la educación técnica de ese momento. Y hoy es lo mismo. La Ley de Educación Técnico Profesional nos exige que haya
formación en práctica profesionalizante. Está bien, para lo que es un marco de referencia nos está exigiendo 200 horas reloj. Bueno, hay distintas formas, formatos, alternativas para cumplimentar, acreditar estas 200 horas reloj. Y hay múltiples variantes que las jurisdicciones pueden llevar adelante y justificar de que se han adquirido estas capacidades que se desarrollan en este campo. Pero es un punto importante a tener en cuenta porque es el que vincula al finalizar la trayectoria formativa con el perfil profesional. Y son las prácticas profesionalizantes las que nos vinculan uno a uno en forma directa con el conjunto de habilitaciones profesionales. Y bueno, este campo me hace abordar un tema que es esencial para la educación técnico-profesional. Lo que está en la naturaleza de la educación técnico-profesional es la práctica. Entonces, también con esta restricción de tiempos que podemos llegar a tener en un régimen de nocturnidad, podemos llegar a sacrificar horas de práctica, y eso no lo podemos permitir, porque estaríamos yendo en contra de la naturaleza de la educación técnica. La resolución 47, cuando habla de lineamientos curriculares para el régimen presencial regular, plantea 1/3 de la carga horaria como carga horaria de práctica de distinta índole. Bueno, es un criterio general y que se está extendiendo, y en la normativa que estamos desarrollando para el nivel superior técnico también estamos incorporando este criterio. Cuando uno piensa en el perfil profesional de un técnico, ¿sí?, cuando piensa en sus desempeños, cuando piensa en sus competencias, evidentemente está pensando en alguien que es eminentemente práctico. Alguien que puede llevar a la acción, ¿sí?, aquellas cuestiones que se han pensado en otros entornos, en otros ámbitos como el de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la naturaleza de la formación de estos profesionales, está la práctica, distinta índole, prácticas de laboratorio, de taller, de campo, de los sectores productivos, pero está la práctica. Obviamente, ponemos en el centro un desarrollo de distintas capacidades profesionales, pero entre ese grupo de capacidades resaltamos las que son de tipo psicomotriz, por ejemplo. No solamente las de tipo analítico, es decir, de análisis, de síntesis, de modelización, de gestión, sino las que son específicamente de tipo psicomotriz, que requieren procesos sistemáticos y prolongados de formación, que requiere actividades formativas que permiten alcanzar esas capacidades que nos hemos propuesto. Obviamente eso, cuando los indicadores que nos proponemos para el alcance de esas capacidades, los docentes que evalúan dicen, este estudiante alcanzó. Pero evidentemente, toda vez que nos proponemos una actividad formativa para alcanzar esa capacidad, interviene la variable tiempo. Bueno, en un régimen de nocturnidad con tiempos restringidos, esto es para pensarlo. Hay que considerarlo. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Ahí intervienen cuestiones emotivas, afectivas. La práctica es muy interesante porque lleva a determinados resultados que generan una motivación muy interesante en los estudiantes y que en muchos casos permiten salvar la restricción de los tiempos.
No saben ustedes la alegría, las caras que tienen los estudiantes cuando logran los resultados esperados, cuando el equipo docente que evalúa les puede manifestar a los estudiantes: ustedes han cumplido con los indicadores, han alcanzado determinadas capacidades, y ellos mismos pueden verificarlo en ese producto, en la construcción que hacen, en el desarrollo de esas actividades de taller, de laboratorio, etc. Es decir, hay una vinculación de la capacidad con los valores, con los contenidos afectivos, con las actitudes, que está en relación directa con los productos que surgen de la práctica. Sobre todo con aquellos que son productos compartidos, con los pares, con mis compañeros. La verdad que los fenómenos que se producen en el taller, en la práctica, los fenómenos que se producen en el laboratorio, los fenómenos que se producen en los sectores productivos, son muy interesantes y deben ser más aprovechados a la hora de pensar la eficacia en los aprendizajes, la eficacia en las restricciones de tiempos. Cuando ayer se hablaba de los temas de deserción, ¿no? De que se nos caen los estudiantes, que se nos caen los alumnos, seguramente no es en estos casos. Algunos planes de estudio muy interesantes, ustedes saben que uno, por los números que veíamos ayer, la gran deserción muchas veces se produce en el cambio de ciclo, ¿no? Cuando se cambia de primer ciclo a segundo ciclo, cuando hay que abordar una determinada especialidad técnica, que por ahí era todavía una elección de un colegio industrial que todavía no teníamos bien definido, y cuando hay que pasar al ciclo superior hay que elegir una especialidad y bueno, ya no me gusta tanto, tengo problemas sociales, tengo alguna cuestión que no me permite continuar. Hay proyectos en algunas jurisdicciones que salvan esto mediante la práctica, proyectos tecnológicos netamente prácticos que tienen una continuidad de primer ciclo a segundo ciclo. En esos proyectos lo que se hace es involucrar a grupos de estudiantes, generar equipos que tienen una continuidad en el segundo ciclo. Obviamente deben permitir que ese proyecto continúe en la especialidad de segundo ciclo. ¿Qué sucede? Cuando un estudiante se nos cae, viene mal, son sus propios compañeros, por cuestiones emotivas, emocionales, los que traccionan al que se está cayendo a seguir en el segundo ciclo. Las cuestiones que suceden en el laboratorio, en el taller, en el sector productivo, son muy motivantes para nuestros estudiantes, para los docentes también. Por eso les decía, la alegría que uno puede observar en los estudiantes cuando un determinado desarrollo tecnológico, un proyecto funciona, da su resultado, produce lo que se había diseñado, lo que esperábamos que hiciera, es impresionante y es muy motivante, y los estudiantes no lo pueden abandonar. Como conclusión, yo tenía algunas cuestiones más para presentar. Me quise centrar más que nada en el tema de la práctica, de los problemas generales de los regímenes de terreno. Yo se las dejo la presentación, es un poquito más larga y aborda temas de cargas horarias y demás, pero para no ser extenso, independientemente de lo que resulte a nivel federal como criterios o lineamientos para un régimen de nocturnidad, que hoy todavía no tenemos en términos específicos, sí los tenemos, como dice ahí, de principios rectores generales. Cualquiera de esos planes de estudio que se desarrollan en las jurisdicciones para esta alternativa va a pasar por un proceso de homologación, porque tiene que ser un proceso justo respecto de los otros regímenes. Y como estamos apuntando
a la titulación única, independientemente del régimen, estas cuestiones establecidas a nivel federal en un marco de referencia X deben ser cumplimentadas. Por lo tanto, como criterio general, es más, en algunas jurisdicciones ya han pasado por procesos de homologación. Creo que Javier en Entre Ríos hemos homologado para este régimen. Vamos a hacer procesos de homologación hasta que tengamos a lo mejor algún tipo de lineamiento curricular específico que hoy todavía no tenemos. Siguen todavía algunos criterios, como les decía, previos, criterios que se establecieron en algún momento, pero necesitan todavía una discusión de fundamento pedagógico que nos permita decir: es posible, con restricciones sociales, con restricciones de cargas horarias, cumplimentar el perfil profesional que tenemos establecido. Por ahora nos regimos con lo que establece la normativa de homologación, es decir, resolución 261 del año 2005, resolución 47 que establece cuáles son los campos de formación, ciertas cargas horarias, la resolución 13, bueno, lo que comentaba hoy Javier José, respecto de las características de los títulos y de las certificaciones. Hemos analizado algún plan de estudio, algunas alternativas interesantes de la provincia de Santa Fe, promovidas por UDA, de planes de estudio para distintas especialidades que contemplan un régimen netamente presencial, en donde el campo de la formación general tiene un abordaje particular, es muy estricto, porque así lo exigen los marcos de referencia, con el campo científico-tecnológico, el técnico específico y el de la práctica profesionalizante, pero el abordaje particular del campo de la formación general permite tener una reducción de horas que, si bien es importante, está dentro del mínimo que se establece en los marcos de referencia a nivel federal, y con lo cual se estaría logrando un modelo para el régimen de nocturnidad interesante. Pero, como siempre les digo, hay que no solamente considerar cuestión curricular, sino cuestiones de gestión institucional y cuestiones de necesidades de las poblaciones que atienden. A lo cual, obviamente, también habrá ciertos requisitos que se les van a exigir. Bueno, simplemente esto, agradecerles enormemente la atención. Espero que, bueno, en los talleres que se produzcan en la continuidad de las jornadas sean enriquecedores y estas exposiciones hayan permitido o permitan que esas discusiones se enriquezcan. Esperamos ávidamente las conclusiones del Congreso, y seguramente estaremos viéndonos nuevamente y trabajando conjuntamente con ustedes en esta maravillosa modalidad que es la educación técnico-profesional, y que nunca deja de sorprendernos. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay alternativas nuevas. Lo decíamos en un encuentro en Entre Ríos con la presidenta del Consejo, cuando planteamos la estrategia de insumos, siempre hay cosas nuevas que nos plantea la modalidad que podemos desarrollar, y bueno, estos espacios, digamos, de discusión son las que alimentan estas cuestiones innovadoras que nos plantea la ley, que nos plantea la modalidad de educación técnico-profesional. Así que estamos a disposición. Muchísimas gracias por haber escuchado y hasta la próxima oportunidad.
El ingeniero Gustavo Pelzer, director nacional de Educación Técnica Profesional y Ocupacional del Instituto Nacional de Educación Técnica. El taller profesional técnico frente al mundo laboral a cargo del maestro mayor de obra Omar Grieco será dictado aquí en el Salón Auditorio. Será el lugar de la disertación, el Salón Auditorio. Alternativas educativas para la formación profesional será también dictado en el Salón Auditorio. Interrelación de la calidad educativa y el proceso de inclusión. El lugar será el primer piso del complejo Molino Fénix. Importancia de las prácticas profesionalizantes y pasantías en la calidad profesional del egresado. Los lugares serán el segundo y el tercer piso del complejo Molino Fénix. La importancia de la nocturnidad de la educación técnica profesional en el desarrollo laboral. El lugar va a ser la carpa, en la explanada del Molino Fénix. Los desafíos y consecuencias laborales de la reforma curricular, el lugar también será la carpa del Molino Fénix. Renovamos el aplauso para los coordinadores de los talleres, la ingeniera Graciela Coricinho, el profesor Luis Caltaviano, el profesor Pedro de Martino, maestro mayor de obra Omar Grieco, la licenciada Rosario Rapetti, maestro mayor de obra Waldo Semistrari, los profesores Sergio González y José Caltaviano y el profesor Juan de Saldúa. Nos dirigimos a cada uno de los talleres, entonces 15 horas tendremos el receso, 17:30 horas será el cierre con las conclusiones. Muchísimas gracias. Pueden ser garitas, la construcción de garitas para los colectivos, entonces, pero están guiados por el profesor y bajo las indicaciones del profesor. Dentro de la institución lo hace. O afuera. Las dos cosas. También puede ser. Si son garitas de metal, por ejemplo, las pueden soldar dentro. Bueno, por eso. Y después ir a instalarlas afuera. Pero si son de ladrillo, obviamente no las podemos hacer adentro. Necesitarlo 1 o 2 veces a la semana para ver dos aspectos. Si técnicamente funciona y si se adapta, ¿cómo decirle? Socialmente. Las prácticas profesionalizantes son las que terminan de definir el perfil de cada uno de los egresados. La organización nos ha dado las listas. ¿Sí? Marcelo le va a leer. Acuérdense después cuando se reúne con Marcelo en la lista, firmar y poner el número de documentos es fundamental. Los grupos se van a formar de acuerdo al listado que nosotros tenemos. Vamos a hacer la distribución de los moderadores. Los moderadores van a tener grupos por letras. ¿Está? En la misma lista tomamos desde una parte hasta otra y tenemos moderador. Acá, Mirta tiene en la lista desde Aguilar, como por ejemplo el de instalador sanitario, que se tiene que cerrar porque no hay matrícula. También será una cuestión para analizar eso, por qué tenemos tan baja matrícula en algunas especialidades que tienen salida laboral, que hay demanda, pero que no hay gente para trabajar, que esté debidamente capacitada en esas áreas. Desde los colegios técnicos nacionales para achicar la brecha entre lo ofrecido y lo demandado y ver qué se puede proponer para desde las empresas, desde las distintas industrias, una demanda a la educación técnica. Nos piden sacarlo con el si economía es economía, va a tener que ver economía y relacionarlo con algunas de las cosas. Se arreglan un poquito. Por ejemplo, me parece que estamos funcionando, ni siquiera hemos entrado. Y equidades sociales, constituyendo uno de los técnicas profesionales correspondientes a la formación profesional fija a nivel federal.
provincia de Entre Ríos. O sea que estamos hablando de alguien que está mucho más avanzado que todas las otras provincias, que es Entre Ríos. Han tomado como, digamos, como piloto la provincia de Entre Ríos. Encuadrando lo mismo en la Ley de Educación Nacional 26.0206, Ley Nacional de Educación Técnico Profesional número 26.058. Las artísticas, las técnicas, por ejemplo, la escuela industrial que tenemos nosotros acá, en el colegio 15, le decimos industrial porque antiguamente era la industrial, va a incorporar el ciclo a las demandas laborales y de servicios de la sociedad local y regional. La resolución 115/10 del Consejo Federal de Educación de lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente Esa sería la otra parte importante. ¿Qué nos hace falta a los que estamos después? Pero para todas las escuelas iguales. No es que yo les voy a pedir mi DM en una materia en especial, no. Materia en especial ninguna, pero sí matemáticas. Que el chico sepa leer, sepa interpretar, sepa leer, puntualizarlo para poder captar lo que dice. en el día tienes que ser. Quiere terminar el secundario para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Mejores puestos de trabajo. En San Juan hay más o menos 15 sedes con 3-4 orientación. La reubicación de cada uno, ver cómo se va a reubicar lo que quería, de acuerdo al perfil, por supuesto, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, todavía ni la Junta, nadie lo ha visto, así que estamos todavía como recién empezando, más allá de que algunos espacios o módulos se están dictando porque hay docentes con disponibilidad. En mi caso, porque tenemos cargo nosotros. Entonces necesitamos la opinión de todos para sacar un par de conclusiones y decirle a la gente nuestra que nos maneja: este es el pedido de San Luis, del Congreso de San Luis, esta es la gracia de esto. Lo dijo el del NET, lo dijo Roda y lo han dicho todos. Es decir, los que ellos han disertado, sí, se han venido a explayar de los ordenamientos que tenemos, de lo bonito. Y acá es donde sale la verdadera realidad. Las herramientas. Es como decir, a ver, en ciencias naturales, del circuito del aparato circulatorio. Es un contenido. Entonces, no tiene sentido. Ese pibe que tiene esas materias, cuando pasa a otro lado, va a mirar la equivalencia y decir, no, mirá, no tenés que. Realmente como las ideas, esta semana no sé bien la modalidad porque es nueva y las escuelas. Y la otra no es escuela secundaria. Ustedes con el tiempo van a llevar la tesis. Completo. Después vamos a hacer la conclusión general y nos va a faltar uno de los temas principales, la actualización de los tipos, para la homologación de los tipos. También estaban trabajando en eso el año pasado. No sé si cómo estará. Sí, pero más orientadas adecuada a la realidad del ámbito, a la realidad jurisdiccional, la realidad de la región en la que está implantada esta escuela. ¿Pero le escucharon algo? Por ejemplo, cuando decía el huevo de la gallina, me hizo pensar en lo que estás hablando vos, que previo al diseño curricular debería ser todo un estudio de campo, regional y social, de cuánta cantidad de alumnos tenemos, qué necesidades tienen, dónde se pueden reinsertar, qué posibilidades tienen. Porque ¿para qué vamos a hacer un diseño curricular basado en qué? O sea, previo al diseño. Muy buenas tardes. Después de lo que ha sido la realización de los talleres de este quinto Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional, cuando presentábamos el lugar
en donde durante estos 2 días se ha realizado el epicentro de la educación a nivel nacional. Decíamos, la tierra de la calle Angosta, la tierra de Alfonso Zavala y la tierra de la buena música. Y es por eso que antes de continuar con todo el protocolo previsto, vamos a presentar a los embajadores de la cultura de la ciudad de Villa Mercedes, embajadores de la cultura de la provincia de San Luis, que van a estar interpretando un gato cuyano llamado El Mercedino, luego la marcha de San Lorenzo y cerrando con el himno de la ciudad de Villa Mercedes, que es La Calle Angosta. Con ustedes, señoras y señores, las 100 guitarras mercedinas. Thank
Vamos a cantar todo. Calla Costa. ¡A la primera! Las 100 guitarras mercedinas, un espectáculo único en todo el mundo, deleitándonos en este 5º Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional. Y la gente pide otra. Y se va la boliviana.
El cálido aplauso para cada uno de ellos. Voy a hablar en nombre de mis compañeros, solamente en función de presidente de la Asociación Civil Las 100 Guitarras Mercedinas. Agradecerle primero a la Comisión Directiva de UDA, especialmente al Secretario General de aquí de Villa Mercedes y por supuesto al Secretario General de la Argentina, de UDA Nacional, y también especialmente a Quique Herrera, quien ha sido el promotor de brindarle este regalo para todos los docentes, y no queríamos dejar de pasar la oportunidad, ya que no pudimos en la apertura por una cuestión de protocolo, que la verdad que no lo habíamos tenido en cuenta, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de brindarnos nuestra música, y bueno, con un grupo más reducido de lo que normalmente sabemos estar con las 100 guitarras, por una cuestión de horarios y de día laboral, pero con el corazón abierto y con nuestra alma de las 100 guitarras aquí presentes. Muchísimas gracias para todos ustedes, y le vamos a dejar un temita más, nada más, porque el 2 dice uno más, porque en realidad íbamos a hacer 3 nada más, y bueno, ya estamos haciendo 4 y con esto va a ser 5, entonces les agradecemos desde ya, pero esto tiene que culminar en algún momento, así que muchísimas gracias en nombre de mis compañeros. Con las palmas de todos. Desde todas las regiones de la República Argentina, que suene el aplauso para las 100 guitarras mercedinas, embajadores culturales de la ciudad de Villa Mercedes, embajadores culturales de la provincia de San Luis. Un espectáculo que desde cada punto del mundo vienen a
ver a la tierra de la calle Angosta. Y con hinchada oficial para Kike Herrera, me parece también. Continuar ahora con la entrega de algunos presentes hacia parte de los que han sido organizadores de este quinto Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional. Y lo vamos a invitar al escenario al señor Jorge Lazzarini, secretario general de UDA, seccional San Luis, que hará entrega de una plaqueta, en este caso para el secretario general de la Unión Docentes Argentinos, el profesor Sergio Romero. A convocar a Gilda Galucci, que es secretaria de Educación Técnica de la Unión Docentes Argentinos. Ella también recibirá un presente en manos del secretario, dos presentes en manos de del secretario de Unión Docentes Argentinos, seccional San Luis, Jorge Lazzarini, también presente para el profesor Sergio Romero. Hacen entrega de una plaqueta al señor Jorge Lazzarini, secretario general de la Unión Docentes Argentinos, seccional San Luis. Vamos a invitar también al escenario, porque ha sido un encuentro y sigue siendo un encuentro muy federal, a cada uno de los secretarios generales de las diferentes seccionales que han llegado aquí a la ciudad de Villa Mercedes. Invitamos aquí al escenario al secretario general de Corrientes, al secretario general de la provincia de Santa Fe, al secretario general de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos. Hacen entrega de los presentes diferentes representantes de la comisión directiva de la Unión Docentes Argentinos, seccional San Luis. Aquí están los representantes a nivel de diferentes seccionales de todo el país que han llegado a este quinto Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional. La educación técnico profesional como garantía de un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar a dar lectura a las conclusiones de los distintos talleres que tuvimos en este quinto Congreso Nacional de Educación Técnica. Voy a comenzar con el taller Alternativas Educativas para la Formación Profesional, que fue coordinado por la licenciada María del Rosario Rapetti y el maestro mayor de obra Waldo Bartolomé Senestrari. Educar con el objetivo de humanizar en contextos que en ocasiones aparecen desfavorables constituye una ocupación ardua y compleja. La institución educativa en solitario no puede responder a las múltiples exigencias y renovadas demandas
de la sociedad. Se debe apostar a una educación de calidad para todos y con todos, que sirva como facilitadora de oportunidades para los más desfavorecidos e influya en un contexto marcado claramente por la discriminación, la desigualdad y la pobreza. La educación como un derecho de todos requiere del compromiso indelegable del Estado y la cooperación de la sociedad civil para que las buenas intenciones y razones se transformen en una educación auténtica en el marco de las políticas públicas de promoción personal, social y ciudadana. El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas impone al Estado el deber de garantizar una educación de adultos de alta calidad. Esta educación de adultos debe contribuir a que cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona libre y socialmente responsable, a la vez que competente en los ámbitos del ejercicio de la ciudadanía y del trabajo desde sus condiciones de empleabilidad y emprendibilidad. El desafío principal es educativo. Es la formación de personas que buscan el bien propio y de los demás, es decir, dueñas de sí mismas, con capacidad para conocer, para comprender, para enriquecer y transformar el mundo con su aporte inteligente y creativo, en cooperación con los demás durante toda su vida. Los centros de formación profesional deben permitir que el estudiante obtenga una certificación en un corto periodo de tiempo para acceder a un puesto de trabajo o para ingresar a un sector productivo. Y por último, la implementación y la difusión de los COPETIP en todas las jurisdicciones del país. El segundo taller trató sobre la interrelación entre la calidad educativa y el proceso de inclusión. Fue coordinado por el profesor Juan de Saldúa y sus conclusiones son: la calidad educativa es dispar, ya que es de mejor nivel en los lugares de mayor poder adquisitivo que en los lugares donde las condiciones sociales son de escaso nivel de recursos o son zonas marginales. Es necesario reforzar los recursos económicos para la creación de gabinetes psicopedagógicos de funcionamiento permanente y que se realice además una profunda intervención en el tejido social de la comunidad educativa, especialmente en las zonas carenciadas. Son estos los lugares donde la presencia del Estado, tanto provincial como nacional, debe hacerse sentir más fuertemente, financiando, aplicando políticas de inclusión y, en definitiva, generando justicia social. El eje de la cultura de inclusión debe atravesar todo el sistema educativo,
debe fortalecerse el rol docente en los aspectos referidos a su autoridad y su función como generadora de ciudadanos responsables, solidarios y participativos en los procesos de construcción social positiva. Las actividades de las instituciones educativas deben estar al servicio de las necesidades regionales y del monitoreo de las necesidades de inclusión laboral, social y educativa. Debemos considerar que la calidad educativa no solo tiene que ver con los conocimientos científicos, también es fundamental reconocer la influencia que tiene sobre el entorno familiar y regional. Se debe comprender que inclusión además significa educación de alta calidad para todos y por igual. Fortalecer las políticas educativas inclusivas a través de la continuidad de planes que hoy están en vigencia, como el Plan Fines y el Plan Finestec. Capacitación gratuita y en servicio sobre temáticas relacionadas con la inclusión. Profundizar las acciones de inclusión de personas con capacidades diferentes, incorporando profesionales capacitados para tal fin. Considerar prioritariamente la capacitación del personal directivo para lograr la inclusión de docentes, alumnos y también de padres. Y la última, generar la infraestructura adecuada que facilite la inclusión, evitando la superpoblación escolar. Habilitar los espacios físicos educativos para su uso social por parte de la comunidad educativa. El tercer taller corresponde a la importancia de la nocturnidad de la educación técnico-profesional en el desarrollo laboral y fue coordinado por el profesor Pedro Eugenio de Martino. Sus conclusiones son: la escuela técnica vespertina nocturna es una institución educativa que se especializa en la capacitación de adultos trabajadores, los cuales concurren a clase por la noche. Se especializa en brindar educación para técnicos profesionales según los marcos de referencia nacional, formación profesional en temas y disciplinas que poseen una salida laboral inmediata, completar la educación secundaria de adultos jóvenes que por alguna razón no han podido realizar o concluir sus estudios en las escuelas diurnas, brindar capacitación práctica en artes y oficios y también profesiones muy variadas. Se debe lograr la organización de sistemas de enseñanza semipresencial, modalidad esta que posibilitaría la interacción asincrónica de los alumnos del turno nocturno,
atendiendo a las ventajas que ofrecen las habilidades que los jóvenes presentan a las nuevas tecnologías. Se podría centrar el uso de técnicas de aprendizaje presenciales agregando una asistencia virtual en un campus educativo adaptable tanto al campo técnico profesional específico como a la formación general del grupo escolar. Se debe gestionar capacitación en servicio y semipresencial a través de campus virtuales similares a los descritos con antelación, dirigida a los docentes afectados a la reforma curricular. Que la práctica profesionalizante se relacione en forma directa al título que va a obtener. Caso contrario, deberá cumplir la práctica correspondiente. Se debe hacer hincapié en que esta propuesta se haga extensiva a todas las jurisdicciones del país. Y por último, es primordial que esta modalidad vespertina nocturna tenga una duración de 6 años, cuyo horario de inicio de jornada sea a partir de las 19 horas. Cuarto taller, la importancia de las prácticas profesionalizantes y de las pasantías en la calidad profesional del egresado. Coordinaron este taller los profesores Sergio Hernán González y José Caltaviano. La práctica profesionalizante y pasantías son parte constitutiva esencial de la educación técnica. Un objetivo principal es fomentar el acercamiento del alumno al mundo laboral, desde el primer ciclo de la ETP, siendo esta una de las principales tareas. Los estudiantes de escuelas técnicas requieren de una preparación práctica para ingresar al mundo del trabajo. Proponemos que se instale en los últimos tramos de la carrera y de manera sistemática la práctica profesionalizante. La práctica profesionalizante demanda sus propios espacios de ejercitación, incluidos en la misma formación. Se deben asignar horas institucionales en todas las jurisdicciones para aquellos docentes que organicen los espacios referidos a prácticas profesionalizantes y pasantías. La práctica profesionalizante y las pasantías deben tener características tales que permitan al estudiante dar importancia al sentido social de sus saberes. Las prácticas profesionalizantes y las pasantías no conllevan en sí mismas un único sentido o una sola forma. Cada especialidad requiere de sus propias cuestiones específicas y formas. Las prácticas profesionalizantes y pasantías
permiten al alumno participar en el rol de trabajador, accediendo a un mundo que hasta el momento desconoce. La correcta concreción de ellas debe implicar una real integración conformada por el mundo socioproductivo, la educación y la esfera científico-tecnológica. De ninguna manera las prácticas profesionalizantes y pasantías pueden implicar la sustitución de un trabajador, trabajo en negro o similares. La evaluación por capacidades profesionales puede ayudar a originar un nuevo paradigma educativo. Es necesario incentivar a los empresarios a involucrarse en las pasantías y de esta manera lograr la interrelación del mundo del trabajo con la educación. Proponemos crear estímulos impositivos y o reconocimientos sociales a los empresarios involucrados en estas prácticas. Y para finalizar este taller, realizar capacitaciones jurisdiccionales referidas a las prácticas profesionalizantes y pasantías en las escuelas técnicas, a fin de que todos los actores estén en conocimiento de la normativa existente y puedan reconocer los beneficios de su realización. El quinto taller es el del profesional técnico frente al mundo laboral. Lo coordinaron los maestros mayores de obra Omar Grieco y Eloy Biasi. Y sus conclusiones son: ¿qué se exige del profesional técnico? Conocimiento específico, experiencia práctica profesionalizante, desenvolvimiento con seguridad, formación general, científica y tecnológica, y conocimiento actualizado. ¿Qué se está ofreciendo hoy al mundo del trabajo? Conocimiento básico y poca práctica. Pocas salidas a campo debido a trabas burocráticas legales. Egresados alejados del avance tecnológico y realidad laboral. Escasos recursos frente a situaciones problemáticas. Autonomía. Conocimientos limitados sin poder visualizar elementos imprescindibles para formar un futuro laboral seguro y exitoso. Elaboración de propuestas. Trabajar en los contenidos para lograr especializaciones conforme al mercado laboral demandante, teniendo en cuenta la realidad laboral según zonas y rubros. Que el alumno pueda elegir, teniendo una visión clara de su futuro y dedicación profesional, ya que será una elección de vida, siendo capaz de iniciar su propia pyme. Comprometer a empresas e instituciones a perfeccionamiento continuo. Asignaturas
con prácticas obligatorias. Formar un técnico como individuo capaz de poder resolver las situaciones problemáticas del mundo del trabajo. Y por último, las propuestas para perfeccionamiento. Considerar el perfeccionamiento como una herramienta imprescindible en el técnico para poder seguir ejerciendo con eficacia y actualización. Crear organismos intermedios con el fin de otorgar capacidades y destrezas útiles a su profesión. Por ejemplo, un instituto de formación técnica continua nacional. Garantizar la inserción laboral del técnico que se capacitó y actualizó. Mejorar el vínculo empresa, escuela, Estado. Institutos especializados en cada región. Concientización. Recuperar el egresado y brindar capacitaciones actualizadas y específicas. Poner en funcionamiento las prácticas profesionalizantes. Designación de tutores por las jurisdicciones para prácticas profesionalizantes. Definir un escalafón nacional para la educación técnico-profesional. Definir el perfil del directivo de la ETP. Seguir incentivando el compromiso por parte de directivos y docentes para la elaboración de los planes de mejora. Y por último, el sexto taller, los desafíos y consecuencias laborales de la reforma curricular. Este taller fue coordinado por la ingeniera Graciela Colicinho y por el profesor Luis Caltaviano. Sus conclusiones son: se deben cumplir los acuerdos nacionales de la reorganización de las escuelas técnicas para que se aproximen más a la realidad de la demanda laboral. Los marcos de referencia no son suficientes para garantizar que los diseños curriculares de las jurisdicciones sean los acordes para una correcta movilidad de los alumnos. Se han detectado jurisdicciones que preparan de manera no satisfactoria a los alumnos en comparación con otras, rompiendo lo más importante, que es la inclusión social de los alumnos al sistema. Se necesitan consensos jurisdiccionales para facilitar la movilidad de los alumnos dentro del sistema educativo nacional. Debemos fortalecer las prácticas profesionalizantes tanto en infraestructura como en una correcta gestión organizacional. Y por último, se debe además fortalecer la organización de las escuelas en base a los criterios nacionales acordados por las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. Gracias. Quiero agregar que también había conclusiones específicas de determinadas provincias y se les informó a todos que
que se las íbamos a hacer llegar a los distintos secretarios generales para que la trabajen en las comisiones técnicas de las reuniones paritarias. La noche se quedó en la luna se aferró a tu piel y el mar sintió celoso y quiso en tus ojos estar también. Tu boca sensual, peligrosa. La dulzura tu aliento fatal, fuego lento. Bien para ahí, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentar, que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes qué significas en mí, corazón, ven a mí. Que me desespero por ti. A ver, ¿lo saben? Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrucado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas este embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me
su lugar de origen. Gracias, gracias, gracias. Y un abrazo para todos ustedes.